o conocerla, porque a partir de la agroindustria usted puede identificar las diferentes o los diferentes tipos de trabajos que pueden presentarse a lo largo de las cadenas productivas. La agroindustria no es más que una disciplina, así como la mecatrónica, que integra la parte agronómica, que supuestamente se la toma como la parte productiva o agropecuaria, y la parte de industrial. Y entonces ahí lo que se hace en ese ejercicio es desarrollar productos o transformar productos para el consumo humano. Entonces es tomar una materia prima y transformarla en un producto final. Este producto final, ¿cierto? Que nosotros vamos a trabajar, tiene unas características. Habíamos hablado en la semana, en la clase anterior, que este producto final debe presentar una calidad. ¿A qué hace referencia el concepto de calidad? Es cuando hablamos de que el producto tenga las características o los requerimientos que el cliente quiere, que usted necesita. Entonces usted puede decir, no, es que yo requiero un producto mínimamente procesado, eso es calidad para usted. Que si usted va a comprar un producto, una verdura, y tiene unas características o esa verdura no cumple como con la expectativa que usted busca, que sea de buena presentación, de buen tamaño, que esté empacada, que conserve unas características de la cadena de frío, ¿cierto? De conservación. Entonces, esto hace que el producto tenga eso que usted requiere o que usted necesita. Entonces, lo que estamos haciendo en el ejercicio de la transformación agroindustrial es trabajar bajo un proceso. Entonces, todas las industrias, todas las empresas que se generan o que se encargan de la transformación tienen un proceso productivo. Ese proceso productivo consiste en trabajar se puede decir, unas características. Entonces, hablemos sobre qué es un proceso, ¿cierto? Entonces, para poder identificarlo de esta manera, puedo decir que un proceso es un sistema que puede tener dos características, puede ser abierto o puede ser un sistema cerrado, en el cual existe una interacción de elementos. Puede haber una interacción de elementos, los cuales están relacionados. Y estos elementos que están relacionados permiten que tengan una entrada a ese sistema, va a tener una entrada y va a tener una salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un sistema de este tipo, en un sistema productivo? Van a ingresar unos materiales, se lo pueden tomar y van a salir unos productos. Y entonces estos sistemas o estos elementos que van a interactuar en la parte interna pueden considerarse una maquinaria, puede tener una infraestructura, puede haber personal o puede haber un componente antrópico, que sería a partir de las personas, y esto hace que haya esa interacción entre estos eslabones. ¿Para qué? Para que posteriormente me generen un producto. ¿Qué es lo que hace un proceso productivo? Habíamos dicho que esto me genera un valor al producto. Y como sabemos que el objeto final de una industria es generar recursos, generar ingresos, generar rentabilidad, lo que hacemos es entonces mejorar estas condiciones de los materiales para que tengan un beneficio. Entonces aquí lo que se hace es darles un beneficio.
beneficio. Y ese beneficio lo miramos en el valor agregado que se le puede generar al producto. Ejemplo, nosotros podemos tener unas fresas, ¿cierto? Pero esa fresa no solamente no se la puede determinar como una fruta que tenga unas condiciones nutricionales, sino lo que hacemos es a esa fresa darle un valor agregado. Entonces lo que hacemos es, para que exista mayor consumo del producto, lo diversificamos. Entonces a esa fresa usted puede decir, no, hagamos pulpa de fresa, hagamos jugo de fresa, hagamos un proceso de fortificación de la fresa. Entonces, hacemos que el producto ingrese a una salmuera, se hidrate, y entonces usted puede tomar consumir un producto que va a tener otras características. O simplemente lo que hacemos es transformar esa fresa y le adicionamos otro tipo de material para sacar un producto que puede ser unas fresas con crema. Entonces, miren cómo es tan importante conocer este ejercicio del proceso productivo para agregar valor a un producto, pero hay algo interesante. Pues aquí uno de estos componentes va a ser la tecnología. Y este ejercicio tecnológico es el que permite identificar qué tan avanzada se encuentra el proceso de transformación. Hay otro punto importante que nosotros debemos considerar en este sistema. Siempre debe haber una recirculación de materiales o un feedback. Muchas veces, ¿dónde encontramos esta recirculación? No solamente en materiales, podemos encontrar en energía. O sea, nosotros podemos ingresar, hablemos de materiales, una masa, ¿cierto? Para hacer arepas, sale aquí el producto y hay unos productos que no son conformes, pero yo lo puedo volver a reprocesar. Entonces yo no estoy perdiendo. Si hablamos de energía, la energía es que yo la estoy colocando, ¿cierto? O que le estoy adicionando a este sistema, porque todo sistema necesita energía. ¿Para qué? Para volverla a transformar. ¿A este sistema le puedo colocar agua? Sí, puede utilizarse agua, ¿cierto? ¿Y cómo vendría ese sistema acuático o de agua? Pues aquí entraría agua en forma de vapor, acá saldría el agua en forma líquida y la vuelvo a recircular para convertirla en vapor. Y entonces se me genera un proceso de feedback o de recirculación de materiales, de elementos, y esto hace que un sistema funcione. Este sistema que yo lo estoy planteando aquí es como si fuera el cuerpo humano. Hacemos de cuenta que nosotros tenemos a la persona y la persona lo que necesita son alimentos como fuente nutricional. ¿Él qué hace? Él genera una actividad física que debe compensar, a través de sus alimentos. Por lo tanto, todo lo que la persona consume es igual a todo lo que la persona genera. Pero además de eso, aquí va a tener una característica. Hablemos en datos como en números. Si la persona consume 10 y por acá saca 2, la diferencia va a ser el consumo que se está utilizando para la actividad física que la persona está desarrollando. Y entonces aquí podemos identificar que lo que ingresa es un número 10 y lo que sale es 8 más, o bueno, sería lo que se consume más lo que sale, 8 más 2. Entonces estamos hablando de que este sistema, que puede ser el organismo humano, se encuentra en equilibrio. Y por eso, a partir de esto, se empieza a trabajar, por ejemplo, unos conceptos cuando
yo estoy balanceando, porque ese es el concepto, no solamente es balance, equilibrio, sino es balance. Nosotros debemos aprender a balancear todo lo que nosotros encontramos. Entonces, por eso existen balances energéticos, balances de masa, balances por componentes, balances por elementos, y eso se conoce como la parte estequiométrica. Entonces, a usted le dicen, bueno, ¿cómo actúa un producto en una reacción? Entonces, si usted dice, listo, yo tengo una reacción, el oxígeno y el hidrógeno, y aquí voy a tener H2O, ¿cierto? Entonces necesito 2 moléculas de oxígeno y 2 de agua, entonces así se hace un balance y esto me va a generar más energía. Y eso es lo que genera, ¿cierto? Un balance estequiométrico. Lo mismo sucede con el azúcar, que yo les decía, la fórmula de la glucosa, si hablamos desde la parte de la química orgánica, es C6H12O6. Esta es la fórmula molecular de una glucosa, ¿cierto? ¿Y qué pasa de esta glucosa cuando se descompone? Entonces, aquí me va a generar agua más energía. Entonces, yo lo que tengo que hacer es un balance energético o un balance estequiométrico de esta situación. Entonces, para nuestro caso del sistema agroindustrial, lo que estamos haciendo es utilizar una materia prima para transformarla en un producto dentro de un sistema, ¿cierto? Dentro de un sistema, en este caso se puede llamar un sistema productivo. Entonces, ese sistema productivo puede ser macro, o sea, puede ser general o complejo, una planta de tratamiento de agua, perdón, hablemos de un caso más puntual, una planta de transformación de panela, o yo lo puedo diferenciar, ¿cierto? Aquí pues tenemos a nuestro experto, al señor Armando, y entonces lo que nosotros aquí agregamos, ¿qué es? Es un jugo de caña. Y por acá nosotros obtenemos panela, ¿cierto? Eso sería un balance general, un balance completo. ¿Y qué requiere esto? Aquí va a tener una interacción, necesita maquinaria, necesita energía, necesita temperatura, necesita insumos, necesita personal, necesita, bueno, tuberías y demás. Cada una de estas etapas dentro de ese sistema yo lo puedo considerar de manera independiente. O sea, yo podría tomar y decir, listo, y no solamente es el jugo de caña, estoy mal, es la caña panelera, o sea, la caña. Entra caña, sale panela, pero cada uno de estos sistemas yo lo puedo subdividir y puedo decir que puede ingresar caña y me va a salir jugo. Pero no solamente sale jugo, ¿qué más sale? Sale bagazo. Y este puede volver a ingresar a otro sistema, o sea, solamente el jugo, porque el bagazo ingresa a otro sistema que me genera calor. Y este jugo aquí me va a desprender una miel y me va a desprender agua. Y así sucesivamente se me van a empezar a desarrollar o a generar procesos o microprocesos o microsistemas en los cuales va a haber interacción de una materia, un producto y un residuo. Una materia, un producto, un residuo. Una materia, un producto, que al final voy a tener aquí la panela, pero por acá, ¿qué perdimos? ¿Cuáles son los subproductos que se pueden generar? Me puede generar una miel, me puede generar la cachaza, y lo más importante, me genera agua. Entonces, la suma de todo esto, la panela más la miel, más la cachaza, más el agua, debe ser exactamente igual a la cantidad de caña que se generó o que se presentó. Bueno, por acá también me faltó el bagazo. Entonces, si yo sumaría todo esto, debe ser exactamente igual a la cantidad de caña que se está procesando. Eso es un sistema agroindustrial. Y lo que ustedes deben hacer es conocer cada una de estas etapas y aprender a balancearlas o a sacarles la información.
no como ingenieros mecánicos, perdón, químicos, no como ingenieros de alimentos, no como ingenieros agroindustriales. Usted lo tiene que mirar desde la parte tecnológica. O sea, usted tiene que decir, bueno, si aquí utilicé tanta, para hacer este proceso de la caña, al convertirla en jugo y en bagazo, yo necesito, ¿qué? Un trapiche, o necesito el molino. ¿Y cómo funciona el molino? Son unas masas que giran entre sí para poder moler la caña. ¿Y eso qué necesita? Energía. ¿Cuánta? La pregunta entonces es, si está un motor de tantos caballos de fuerza, ¿cuánta corriente está utilizando? Entonces usted tiene que conocerlo desde ese aspecto. O el día de mañana usted le puede implantar y decirle, vea, yo necesito crear una máquina o desarrollar una máquina o mejorar una máquina, optimizar una máquina que se encarga del empaque de café. Y entonces usted lo que tiene que analizar no es tanto, debe conocer sí el proceso, pero no solamente debe centrarse en la máquina, debe conocer qué hay detrás para que llegue a funcionar esa máquina. Entonces, se debe conocer variables, tiempos, control, el mantenimiento de la misma, cálculos, y eso es lo que nosotros queremos llegar, que usted pueda reconocer todo este tipo de materiales o de procesos que existen en la actualidad a nivel de las industrias. Yo les había comentado a ustedes que de todo el sector productivo, el 86% son empresas de alimentos. O sea que usted donde vaya se puede encontrar empresas que generen alimentos. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser industrias muy enormes, pero todas se encargan de producir o de procesar alimentos para consumo humano, ¿cierto? Que hay otras que son ya diferentes. Dentro de ese 14% que sobran pueden ser empresas que se dedican a la madera, a la pulpa de papel, a la parte de explotación forestal o a la parte de flores, a la elaboración de concentrados, a la elaboración de agroquímicos o de bioinsumos. Entonces, miren cómo eso ya me empieza a afectar el proceso de transformación. Es por eso que yo más adelante les voy a entregar a ustedes ¿qué se puede decir? Unos tipos de industria para que se haga un ejercicio de consulta y la próxima semana vamos a compartir y vamos a debatirlo y vamos a hacer nuestra primera socialización o nuestra muestra virtual, donde usted se va a conectar y lo vamos a hacer un ejercicio público para que ustedes mismos conozcan de sus compañeros el trabajo sobre una cadena industrial, ¿vale? O sobre un proceso de transformación productivo. Vale. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Muy bien. Perfecto. Yo les había mencionado en un inicio que vamos a trabajar sobre la materia prima. La clase anterior habíamos dicho que el proceso agroindustrial se encarga de la producción, transformación y comercialización de una materia prima, ¿cierto? Acá decíamos, producen la materia prima, la transforman la materia prima y la comercializan. O sea, si eso hace un ejercicio agroindustrial, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de mecatrónica al servicio de la agroindustria o al beneficio de la agroindustria, lo que estamos haciendo es incorporar tecnología para producción, para transformación y para comercialización de esas materias primas. Habíamos dicho que esas materias primas eran, las podíamos considerar como, la materia prima la podíamos considerar como ese producto natural o artificial, porque podemos encontrar materias primas que sirven que ya están procesadas y me permiten desarrollar un nuevo producto, ¿cierto?
Entonces, hablamos más que todo como productos hacia la parte natural. ¿Que provienen de dónde? Del sector primario. Entonces, venían del sector agrícola, del sector pecuario, del sector forestal, del sector minero, del sector hidrobiológico, ¿cierto? Y estos son los procesos o las materias primas o las fuentes de esas materias primas que yo las puedo generar, que las puedo extraer de una fuente primaria o del campo, ¿cierto? Que la tierra nos la entrega como recursos agrícolas, pecuarios, forestales, mineros e hidrobiológicos. Entonces, esa materia prima es ese producto natural que sirve para su transformación, que me permite su transformación para el famoso consumo. O sea, y cuando nosotros consumimos una materia prima, muchas veces la generamos como si fuera un alimento. Frente a este ejercicio, tenemos una primera definición que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es un alimento? Para ustedes, chicos, ¿qué vendría a ser un alimento? ¿Quién me dice? ¿Qué será un alimento? Brian Paz. Podría ser algo que produzca algún tipo de nutriente o vitamina para Algo que el cuerpo. produzca nutriente o vitamina. Bien, tenemos ahí ya un concepto. ¿Qué me dice Olmer? ¿Qué será un alimento? Es un producto, una materia prima donde uno la puede llegar a transformar, o sea, por medio de nuestro cuerpo la llegamos a transformar y obtener algo. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de alimento, según el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, a nivel nacional, ente de control para el desarrollo de todo este tipo de actividades para consumo humano, que son medicamentos y alimentos, nos da una definición, nos dice que un alimento es un producto, pilas con esta definición, natural o artificial. ¿Cierto? Es un producto natural, o sea, una manzana que sale del campo o unas vitaminas que ya vengan sintetizadas, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí dice Giralmed, vitamina D más magnesio. Entonces, esto es un alimento, pero ya es artificial, es procesado, ¿cierto? Producto natural o artificial, ¿qué dice? Preparado o no. O sea, puede estar preparado, puede estar transformado, puede estar cocinado o simplemente puede consumirlo usted de manera cruda. Una lechuga, una zanahoria, una naranja. ¿Por qué? Porque es un producto natural. Preparado o no. Y aquí viene que al ser ingerido por el organismo, puede ser el organismo humano, lógicamente, aporta los nutrientes necesarios para desarrollar las actividades biológicas. Y hay un aspecto que dice, además, aporta energía. Esa es una definición de un alimento. Es un producto natural o artificial, preparado o no, que al ser consumido por el organismo, aporta nutrientes necesarios para desarrollar esas actividades fisiológicas. ¿Cuáles son? Caminar, respirar, dormir, jugar, moverse, pensar, estudiar, ejercitarse y demás. Y además aporta energía.
muy clave, todo alimento debe aportar energía. Es por eso que si el alimento o el producto no tiene esa característica de aportar esa energía, pues lo que hacemos es suministrarle y hacer que ese alimento tenga un porcentaje mayor de energía. Al tener esta definición, este concepto de aporte energético, ¿cierto? Es por eso que dice el mismo INVIMA, en uno de sus postulados, pone entre comillas un asterisco y dice, se considera alimento o puede estar dentro de este concepto las bebidas alcohólicas. O sea, eso implica que si usted consume una bebida alcohólica, ¿es un alimento? Sí, pero pues hasta cierta medida, o sea, no podemos excedernos porque esto no solamente es agua con azúcar que a usted le aporta energía, usted se toma un roncito, lo abriga, usted se toma un aguardiente, lo abriga, se toma una cerveza, le ayuda a la digestión, ¿cierto? Porque tiene azúcar, tiene agua, lo que en parte lo puede estar, y le ayuda a la hidratación, pero por eso tiene este concepto que dice que el exceso de alcohol, porque ya es un compuesto, es un alimento transformado al cual se le adiciona alcohol, entonces esto pues ya tiene una característica, ¿cierto? Entonces por eso se consideran como bebidas alcohólicas. Y dentro de los alimentos tenemos dos tipos de empresas o de industrias, la de las bebidas normales y la de las bebidas alcohólicas. O sea, no dice empresa de alimentos el alcohol, no. La bebida alcohólica sí se la considera. Es por eso que mucha gente consume, digamos, un vino, porque el grado de alcohol no es tan alto, pero se considera una bebida alcohólica, ¿cierto? Entonces el vino es de frutas, ayuda a la digestión, en algunas personas les ayuda a otras acciones que regula o controla la presión, los que tienen bajas se la sube, les ayuda a la digestión. Miren que, por ejemplo, en Argentina usted no consigue jugos. Usted donde se desplaza, ahí hay unos restaurantes que se come bastante carne y todo lo pasan con cerveza o con vino. Hay diferentes sistemas de alimentación. Usted va al restaurante y a usted le ofrecen un vino para como un abrebocas. Entonces usted se toma el vino para que le habilite, le ayude al intestino, al organismo. Posteriormente consume el alimento y ese le ayuda como a controlar, a regular, a sentir como no esos niveles de sentirse ya de lleno, sino que usted puede estar consumiendo perfectamente, ¿cierto? Y se consume vino al almuerzo, al desayuno y demás. En Boyacá, una ciudad tan fría, allá venden la punta, que es un tinto al cual le agregan una copa de aguardiente y la gente se lo toma al desayuno, de pronto en la tarde o en la noche, para mantener su calor corporal. Entonces miren que ya estamos identificando que esta condición de bebida alcohólica hace parte de un concepto ya generalizado. Es por eso que no le ponen tanta restricción al consumo de alcohol, porque si fuera nocivo, pues lógicamente tendrían, si no estuvieran estas condiciones, no se podría comercializar. Entonces es por eso que usted en algún momento, hablando desde esta perspectiva, lo que hablábamos en la clase anterior, usted podría llegar a trabajar a una empresa de bebidas alcohólicas. Bavaria, en el Valle, una empresa muy, muy grande que les decía, muy automatizada, que es muy interesante. Es más, dentro de Bavaria, y de los que la conocen o los que la conocemos, ellos tienen para sus empleados un bar dentro de la planta. Entonces ellos están procesando, tienen su tiempo libre, les dan en el medio de la mañana o en la tarde, y ellos van, se relajan en unos pubs, hay musiquita de fondo, hay un dispensador y ellos pueden sacar, máximo pueden consumirse 2 cervezas en la mañana y 2 cervezas en la tarde por cada descanso.
Profe, pero tiene que ser en horas no laborales. Tiene Claro, que ser cuando sí, hayas pero terminado turno o... Sí, cuando hayas terminado turno. termina el turno y ya puede irse a descansar allá a tomar. Nosotros la vez que estuvimos con los estudiantes, no nos permitieron ir con ellos, los hicieron ingresar ahí al bar y les dijeron, pues muchachos, sabemos que no tienen el tiempo muy corto, pero les vamos a permitir que puedan tomarse hasta 4 cervezas. Y les dieron ahí abierto el bar. Y había una muchacha y les iba identificando y les decía, bueno, usted ya tomó una, listo, siga con la otra. Y cuando les contabilizaban 4 y ya no les dejaban tomar más. Y como estuvimos ahí como media horita, entonces rapidito les tocaba tin, 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 y ellos escogían la que querían, no había problema. Entonces, eso es una planta. La otra que les comentaba, aquí la industria de Caldas. Aquí que está nuestro querido amigo Einar Castro, que se perdió el ingreso a mirar cómo funciona la industria licorera de Caldas. O sea, bien interesante. Se la perdió por quedarse afuera durmiendo. Esperándolos nomás, nada más. Entonces, eso es interesante. Él ya no tenía el alcohol interno, ya lo había probado el producto. Entonces, son plantas que requieren ingenieros mecatrónicos y lo que nos comentaban en la industria de Caldas, en la licorera, decían nuestros ingenieros, habían unos ingenieros mecatrónicos que estaban generando un sistema de elevación de los tanques, ¿cómo se llama? Sí, de unos barriles donde almacenan el ron añejo, un sistema de elevación del barril para poderlo hacer el proceso de vertimiento sobre la marmita y volver sobre pues, el destilador o sobre el sistema de embotellado. Pero era un sistema de levantamiento de esos barriles. O sea, bien interesante y ahí estaban los mecatrónicos haciendo su práctica. Y ellos decían, si ustedes tienen mecatrónicos y quieren venir a hacer práctica, las puertas están abiertas. Simplemente nos contactan y nosotros podemos permitir que vengan a hacer prácticas a nuestra empresa. Ahora que hace 15 días que estuve charlando con el jefe de calidad de la licorera de acá, del Cauca. Y ellos también me decían, listo, si ustedes tienen, ahorita por pandemia no me permitieron, pero dijeron que a partir del próximo, que si ya está todo disponible, con mucho gusto nos daban esa opción. La FLA, la fábrica de licores de Antioquia, también los que pudieron estar ahí, que tuvieron esa experiencia de haber ingresado o estar conmigo allá, se dan cuenta cómo funciona la fábrica. Y todo ese nivel tecnificado, simplemente donde hay sensores por donde usted quiera, tienen que controlarlos, manejarlos, los PLC, los sistemas de control, motores. Entonces, ahí es donde ingresa un ingeniero. Pero yo también tengo que conocer, bueno, cómo se hace un proceso de destilación. Entonces, eso no es llegar y transformar, sino que requiere unas etapas y cada etapa que nosotros la vamos a considerar o la vamos a llamar desde ahora en adelante una operación unitaria. Esa es la que se empieza a manejar y en esas etapas el estudiante debe conocerlas, mirar en qué consiste y para qué sirve, ¿vale? Entonces ya cuando hablábamos de ese alimento que tienen las personas que aportan energías, nos habla un punto bien interesante que son los nutrientes. Y vamos desde aquí también a partir porque es importante que usted identifique cuáles son esos nutrientes. Yo en la clase anterior no recuerdo si los alcanzamos a nombrar muy bien, pero nosotros sabemos que dentro de esos nutrientes existen unas macromoléculas y unas micromoléculas. Dentro de esas macromoléculas, lo que hacemos nosotros es transformar un alimento, pero tenemos que considerar esas macro y micromoléculas. A partir de estas macromoléculas es cómo funciona una materia prima y sabemos para qué sirve. Entonces, un ejemplo, yo puedo decir, listo, hablemos de una raíz, la yuca. Entonces, no es el componente o no es el ejercicio de decir, sí, yo conozco una yuca y para qué sirve. Que nosotros la consumimos, que la cocinan y bueno, y demás. Que hay una yuca amarilla y una yuca blanca y demás.
La idea es saber qué macronutrientes tiene el producto. Entonces sabemos que la yuca es una fuente rica en almidón. ¿Y qué es el almidón? Es un carbohidrato insaturado de cadenas largas, que es tan fuerte que es insoluble en agua. Y que una vez que se extrae ese almidón, usted perfectamente puede tener, o sea, ¿qué características tiene el almidón? El almidón tiene una característica que es como pegajoso, porque es insaturado. Antes, hasta en mi tiempo, cuando recién empezamos, bueno, yo era niño, habían unas planillas donde que uno compraba y uno pegaba unas láminas. Y muchas veces en esos tiempos, o sea, lo interesante era que a usted su mamá o su papá le decían, bueno, se iba a pegar. Si no tenía el colbón, si no tenía el pegastick, que ahora uno lo conoce, o ese glue, bueno, esa crema, ¿qué hacían? A usted lo mandaban a cortar una rodaja de papa, ¿cierto? Y ahí esa parte húmeda la empezaba a esparcir sobre el producto, lo pegaba y se adhería. Y es porque tiene almidón. Lo mismo sucedía con la yuca. Usted, pues, la yuca, pues como ya la estructura física es más compleja, lo que pasa es que toca hacerle un proceso de tratamiento. Entonces toca transformar y convertir esa yuca, quitarle la cáscara, molerla, ponerla en un sistema de agua para que se hidrate y luego picarla y ponerla al sol para que eso haga un proceso de ranciamiento y eso empieza a generar unos olores desagradables y sale el almidón de yuca. Y luego ese almidón lo pueden ya llevar a una planta como materia prima para que lo transformen en pegante, en boxer y colbón y demás. Es por eso cuando algunos hemos tenido la oportunidad de viajar hacia el valle, que pasamos por ese sector de Santander de Quilichao y donde están las famosas rayanderías, que son esas plantas o esas empresitas que se ponen a extraer el almidón de yuca y eso huele muy mal cuando uno va pasando, es por eso, porque hay un proceso de ranciamiento donde se ha descompuesto la yuca o el producto y se ha transformado en almidón y es un proceso de secado, entonces hay unos vapores volátiles que es lo que genera ese mal olor. Por eso muchas veces el colbón que usted lo toma huele mal. Hay un colbón que es tan espeso que no le agregan, porque los otros ya son transformados, que le quitan ese olor, le ponen desodorizantes, le ponen aromatizantes y le ponen una serie de características que usted ya no lo percibe. Pero pues cuando uno habla de esos productos, la cola, cuando ¿cómo se llama? El colbón industrial, tiene ese olor característico. Y ese lo utilizan como insumo para hacer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aglomerados. Un pupitre, un escritorio, ese mueble que usted tiene en su casa puede ser para el televisor o el mueble que tiene para la ropa. Esos aglomerados que parecen madera, lo que hacen es sacar un producto que puede ser cascarilla o de arroz, que se lo mezcla con fibras de madera o fibras pueden ser de bagazo, y eso lo mezclan y lo adicionan y le adicionan el almidón de la papa y sacan el aglomerado. Una hoja de papel es lo mismo. Lo que hacen es coger la pulpa, la trituran tan fino, la adicionan o la mezclan con esa lignina, que la sacan, la adicionan con el almidón y sacan una hoja de papel. Entonces, miren cómo nosotros podemos conocer que esa transformación agroindustrial parte de las características que tiene el producto. Entonces, en base a esto podemos determinar que esos nutrientes pueden ser los famosísimos CHO, que son los carbohidratos o los hidratos de carbono, carbohidratos o hidratos de carbono, que son moléculas tan pequeñas que se van uniendo una a una y van haciendo encadenamientos
que van a tener esa característica representativa. Aquí esta se caracteriza porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esos carbohidratos o esos hidratos de carbono en síntesis son los famosísimos azúcares. Entonces, todo producto tiene azúcar. Todos los alimentos tienen azúcar. Si nosotros hablamos la caña tiene azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar de la caña? Glucosa, que es la molécula mínima. Pero si esa glucosa se une con otra glucosa, me forman la sacarosa, que es el famoso llamado azúcar normal. Y después estos empiezan a unir y a hacer unas cadenas tan fuertes que son insaturadas, que ya no se pueden romper, y ese lo conocemos como el almidón. Entonces hay cadenas o hay, ¿cómo se llama? Carbohidratos insaturados, que puede ser almidón, puede ser la pectina, ¿cierto? Que está dentro de todos los alimentos. Si hablamos, eso es desde la parte vegetal. Si hablamos de la parte de las frutas, está, por ejemplo, la fructosa. Si hablamos en los lácteos, está la lactosa, que hablamos la otra vez, que la molécula más simple es la galactosa y que de la fructosa la más simple es la manosa. Entonces hay que desdoblarlos. ¿Para qué? Para hacer este proceso. Entonces dicen, no, tenemos una leche que le está haciendo daño a cierto segmento de personas, debemos hacerle un desdoblamiento en fábrica. Entonces adicionemos la enzima que permite desdoblar la lactosa en dos, en galactosa y en glucosa. Y para eso necesitamos una máquina que me permita hacer la dosificación, me permita controlar en qué momento se debe dosificar y cómo debe ser el proceso de agitación de mezcla para posteriormente pasar a la fase ya productiva. Entonces tenemos los hidratos de carbono muy importantes, tenemos la parte de las cadenas proteínicas o la proteína que viene dentro de los alimentos, que nosotros la conocemos como los famosos AA, que son los aminoácidos, ¿cierto? Que son unas macromoléculas que uno la debe conocer, que está presente en muchos alimentos, en unos son mucho más representativas que en otros, que una de las mejores fuentes proteínicas son la carne, o sea, usted debe consumir bastante cantidad de carne, y hay alimentos que ya empiezan a hacer como sustitutos para que la gente no solamente consuma carne, porque dicen que la carne no solamente trae esto, sino que trae otros componentes que a veces algunas personas no la toleran. Entonces hay que buscar alternativas en el mercado, ¿cierto? ¿Y qué hace un aminoácido? Te aporta, bueno, te ayuda a convertir, a generar enzimas, a desdoblar alimentos, te ayuda a crecer, bueno, en fin, muchas. Y hay una gran cantidad de aminoácidos, pues esto se mira en la famosísima química orgánica, que uno habla de la valina, leucina, isoleucina, treonina, prolina y todos estos aminoácidos que pueden existir. Y hay unos que vienen en mayor cantidad, entonces por eso decimos, la fuente natural de los aminoácidos es la carne. Carne rojas, carne de blancas, que está incluido el pollo, el pescado y demás. Y por ejemplo, una fuente proteínica de la carne aproximadamente te da como un 65% de proteína, que es bueno, pero existen otras alternativas, por ejemplo, la lombriz roja californiana, en estos procesos de lombricultura, esta te aporta casi el 76 al 80% de proteína. Entonces, mucha gente empieza a optar por el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, lo que se hace es sacar de un proceso de compost, ¿cierto? De compostaje o de lombricultura, sacan la lombricita, la lombriz, la ponen en harina para que ella consuma y bote todo lo malo que tiene, y esa carne, una vez que la lombriz ya haya comido, ¿cierto? O esté limpia, se la mete en agua caliente, se la tritura y se hace paté de carne de lombriz, o se hace hamburguesas, y muchos de ustedes han comido hamburguesas
y no se dan cuenta que están hechas con base de lombriz, ¿vale? Proteína, tenemos el perfil, los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Prácticamente son los aceites que pueden generarse de fuentes, pues en este caso, vegetales, o pueden de fuentes animales, a través de las grasas, porque esos lípidos pueden ser saturados o insaturados. Hay unos que son buenos y hay otros que ya no son tan buenos, ¿cierto? Dependiendo de lo que se está consumiendo. Entonces, este aceite lo que se hace es almacenarse en un tejido lipídico, pues si hablamos de los animales o de las personas. Es esa grasita que se va saturando y es difícil ya de romperse o de disolver, y pues es muy difícil de eliminar, ¿cierto? Entonces, es dependiendo de la grasa o del aceite que usted esté consumiendo. Tenemos del sector vegetal, entonces hay semillas de girasol, semillas ¿cuál es? De oliva, o del olivo, y bueno, muchos productos traen un perfil lipídico. Y los animales, pues tenemos la grasa animal, ¿cierto? El aceite de los animales, el sebo, pues prácticamente. Que esto me permite trabajar con estas características. De aquí que podemos hablar de un dato interesante, que el aceite, usted sabe que el aceite con el agua, ¿qué sucede? ¿Se unen o no se unen? No se unen, ¿cierto? Es muy difícil que se genere esta interacción de agua con aceite. Entonces, ¿yo qué necesito? Crear un sistema o un producto que no, o sea, que evite que esto se rompa, sino que se una. Y al unirse con esto, me va a generar el famoso concepto de una emulsión. Y entonces, por eso usted habla sobre las emulsiones. Y un dato que se nos viene a la cabeza cuando uno habla de emulsión, la emulsión de Scott. ¿Y qué le dicen a usted? Emulsión de Scott, aceite de hígado de bacalao. Pero usted no mira eso grasoso, sino usted lo encuentra como una crema, una emulsión, porque eso es aceite con agua, pero le han adicionado un insumo que se llama un emulsionante. Y esto lo hacen ¿dentro de qué? Dentro de una máquina que maneja una temperatura y maneja un sistema de agitación tan fuerte que permite que esas moléculas que estaban separadas se rompan y se puedan, ¿cómo se llama? Cerrar, se puedan fusionar, pero es a través de esta emulsión. ¿Que cómo se la puede hacer? Utilicen, por ejemplo, en algunos casos se utiliza la fécula. ¿Y la fécula qué es? Es un producto generado desde el maíz, que trae carbohidratos. Entonces, miren cómo se empieza ya a reestructurar, o sea, a generar tecnología desde el conocimiento de macromoléculas o micromoléculas. La parte de los que les gustan los embutidos, la salchicha. Para usted hacer salchicha, utiliza carne, ¿cierto? Pero cuando usted abre la salchicha, no es carne. La salchicha tiene una consistencia como emulsionada. Permítanme un momento, por favor. Ellos utilizan grasa. Y para que esta carne y esta grasa se fusionen, pues no hay tanto problema. Pero ellos aplican un concepto que es el hielo. ¿Y el hielo qué es? Es agua congelada. Y para que esto se pueda mezclar junto con los demás ingredientes, adicionan harina. Y entonces eso se genera una masa pastosa, una pasta, que posteriormente se hace el proceso de embutido, y cuando ya se lo tenga dentro de la salchicha, dentro de la tripa, que puede ser natural, o sea, una tripa de cerdo, o puede ser artificial, una tripa como una especie de plástico, que es la que usted le retira, la ponen ya
al proceso de cocción o el proceso puede ser de ahumado, como lo quieran trabajar, y ahí vamos a tener ya un producto a través de este trabajo, ¿cierto? Entonces, miren lo interesante que es conocer estos conceptos a la hora de una planta de transformación. Tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos, y tenemos ya como estas son como las más grandes, y vienen ya los minerales. Entonces, los minerales ya son elementos que se vienen trabajando a nivel micro. Entonces, por ejemplo, tenemos la sal. ¿La sal qué es? La sal es un producto normal o natural que puede generarse o puede trabajarse de dos formas. ¿Cuál es la fórmula química de la sal? NaCl, ¿no? Cloruro de sodio. Esa es como la fórmula que se maneja en la sal. Es más, usted puede tener o sea, la sal es un compuesto generado por un ácido, el ácido clorhídrico, y una base. Entonces, por eso a usted en el concepto de estequiometría le dicen, cuando usted mezcla un ácido con una base, le dan sal más agua. Le sale una sal. Pero de manera natural la sal la podemos encontrar como un elemento digamos, en una explotación minera, ¿cierto? La sal de Zipaquirá, la sal que sacan debajo de la tierra, que se ha formado a través de los años, porque supuestamente ahí pudo haber sido un glacial o algo, y como se asentó, se evaporó el agua, pues la sal lo quedó concentrada. O en el lecho marino, ¿cierto? Entre Barranquilla y Cartagena hay una ciudad, hay un pueblito que se llama Galera Zamba. Y ahí en Galera Zamba lo que han hecho es coger el mar y tratarlo de cerrar, o sea, permiten el ingreso del mar y cierran unas compuertas, y esto empieza a evaporarse porque hace bastante calor y hay una brisa muy fuerte. Entonces se evapora el agua y se empieza a concentrar la sal. Y cuando usted empieza a caminar, y por ahí salió una vez en el mismo noticiero que algunos pudieron ver, el mar es rojo, de la concentración de sal que hay pues en esa parte. Y usted camina por las orillas y saca terrones de sal. Entonces llegan con unas retroexcavadoras, cogen toda esa sal, la llevan a un proceso de refinación y la gente la consume, ¿cierto? Pero podemos identificar que hay otros elementos importantes. Por ejemplo, el yodo. ¿Para qué sirve el yodo? Estudios frente a la salud se dieron cuenta que las personas o los hombres y en algunas mujeres presentaban una enfermedad que era del famoso coto óseo, ¿cierto? Que esto aquí se generaba una protuberancia o se pronunciaba en la garganta, que le decían la manzana de Adán, y eso era una enfermedad que se generaba cuando la persona tiene deficiencia de yodo. Entonces, el tratamiento para estas personas es consumir yodo. Pero el yodo también es mal, o sea, tiene efectos adversos hacia la salud cuando se consume en grandes cantidades. Y lo que se debe hacer es una dosificación mínima para que la gente la esté consumiendo. Entonces, lo que dijeron, mirando ya esto, la industria dijo, pues tomemos ese yodo, generémosle una dosificación y se lo adicionamos a la sal, que es lo que la gente consume a diario. Entonces, nos están haciendo un beneficio porque usted está consumiendo sal yodada, ¿cierto? Por eso es el proceso de refinación para poder mezclar el yodo con la sal y poderle entregar un producto que usted lo consume. Inconscientemente estamos adquiriendo esas trazas de yodo y nos está ayudando a evitar esa enfermedad. Entonces, miren cómo también se va trabajando este concepto de la transformación agroindustrial. Minerales y otras, pues, que ya conocemos, que son las vitaminas.
que están presentes en muchos alimentos, la vitamina A, la B, la C, la D, la D, bueno, hay múltiples, ¿cierto? Que se las puede sintetizar, extraer y solamente comercializarlas como yo les estaba entregando, así como en este frasco. Solamente entregan la vitamina D y el magnesio. Entonces es un elemento que el cuerpo lo requiere, que le dicen que para estas temporadas, para evitar las gripas y evitar cansancio y evitar tanta situación que estamos como expuestos, consuma este tipo de alimentos. Permítanme. Vale, entonces este es como el concepto que debemos manejar desde esta parte de los ingredientes. Entonces miren que por eso es tanta la importancia del desarrollo de un producto. Ahora, yo debo identificar qué tipo de macromoléculas tiene la materia prima con la que voy a trabajar, para, según eso, diseñar estrategias de mejoramiento. Entonces ya hablamos de las materias primas, ¿cierto? De las materias primas, hablamos de los alimentos, y vamos a hablar de otro concepto, porque cuando hablábamos en nuestro formato del proceso productivo, decíamos que ingresan materias primas o materiales, y esos materiales incluyen otro concepto que se llama insumos. Entonces tenemos los insumos. ¿Qué es un insumo? Un insumo es una materia prima, ¿cierto? Adicional, o es un producto o un componente que permite el desarrollo del proceso. También aporta características al producto final, o ayuda al mejoramiento del proceso de transformación. Por lo tanto, cuando yo hablo desde el concepto agroindustrial, puedo decir que los ingredientes son las materias primas más los insumos. Entonces es importante que yo conozca cuáles son esos insumos que voy a trabajar. Perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son esas materias primas, cuáles son esos insumos para poder generar. Todos estos insumos pueden ser materias primas adicionales, por ejemplo, cuando se va a hacer un sancocho, una sopa, ¿cierto? ¿Cuál es la materia prima si yo voy a hacer un sancocho de pescado? Pues la materia prima es la base con la cual se va a transformar, o el alimento principal, pues en este caso va a ser el pescado. Pero yo tengo que generarle unos insumos, agregarle unos insumos para el desarrollo de este trabajo. Entonces, ¿qué adicionamos? Le adicionan sal, ¿cierto? Le adicionan plátano, le adicionan papa, le adicionan leche de coco, pueden adicionarle cebolla, zanahoria y todos los ingredientes. Y otro importante, que si no lo tienen, pues no se va a hacer, el agua. Entonces, cuando se adiciona todo esto y tenemos aquí calor o energía en forma de calor, pues simplemente voy a tener ya un producto procesado, que va a tener no solamente los ingredientes del pescado, no va a tener el alimento del pescado, sino que va a tener el alimento del plátano, de la papa, de la leche de coco, de la cebolla, de la zanahoria. Y miren cómo queda un sancocho, pues, de esos buenos, para poder trabajar este proceso.
Entonces, estos insumos es muy importante conocerlos. Es más, no solamente permiten que los insumos sean ese producto físico tangible, sino que dentro de esos insumos en algunas partes los consideran como aquellos elementos que intervienen en este proceso. Entonces, usted como insumo puede tener la energía, que ya lo habíamos mencionado, el agua, como que ya lo habíamos mencionado, puede ser la tecnología como un insumo, ¿cierto? La mano de obra, bueno, en fin. Entonces, esto es importante que nosotros conozcamos. Y dentro de esa característica de los insumos, vamos a identificar que existen unos aditivos. Por ejemplo, en esta parte de insumos son aquellos productos que me ayudan, por ejemplo, al desarrollo del proceso. Cuando estamos charlando con Armando, que es el que maneja como ese sector panelero, uno le dice, bueno, ¿qué insumos adicionan al producto para su transformación? O sea, no solamente es llevar el jugo de caña a través del vapor y que salga, sino que hay que adicionar un insumo que es el floculante. ¿Para qué? Para que salga la cachaza. Otro insumo, la cera de laurel. ¿Para qué? Para que sea homogéneo y no se pegue. Puede ser que otro, más allá en un proceso final, que digan, adicionamos un insumo, maracuyá en polvo. ¿Para qué? Para sacar una panela saborizada maracuyá. ¿Qué otra persona puede adicionar café para sacar una panela con sabor a café? Bueno, entonces miren cómo estos insumos van interviniendo en el proceso y van mejorando o van optimizando el mismo. Entonces tenemos que darnos cuenta que ese insumo como elemento de mejoramiento puede entrar también en una tecnología. Vamos a controlar esas características, esas variables. Y dentro de este insumo tenemos la cuestión de los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Los aditivos son productos mínimos, ¿cierto? Mínimos que ayudan a la transformación y aportan características de calidad. Y ahí tenemos un amplio, digamos, listado de aditivos que existen a nivel industrial. Cuando usted se pone a verificar, podemos mirar los más principales. Voy a hacer como una lista aquí para poderla tener o conocer. Que son tantos que de pronto no los vamos a colocar todos. Tenemos los colorantes. ¿Qué es un colorante? Es un producto, es un aditivo o es un insumo, ¿cierto? Que se le aplica a una materia prima para mejorar o reestructurar el color. Pueden ser cambiar el color o potenciar el color. Y eso nosotros lo identificamos, yo les mencionaba a ustedes en la clase anterior cuando hablábamos del carmesí, que es el rojo que uno le aplica a un producto para darle esa tonalidad rojiza que lo podemos extraer de estos animalitos de las cochinillas. O si lo miramos desde la parte del campo, tenemos el famosísimo achote, que las mamás utilizaban la pepa de achote, la colocaban en agua, perdía su color y la podían aplicar. Esto es un colorante rojizo. O si hablamos de a nivel industrial, aparecen ya unos colorantes y unos insumos que es el rojo RD70 o RD65, que son ya tonalidades para ir mejorando las condiciones del producto. Pero eso ya debemos mirar es cuál es la finalidad del producto. Porque muchas veces se toma un colorante como un enmascarante, o sea, lo que hacen es meterle el color, ¿para qué? Para que el producto cambie su apariencia y usted lo pueda comercializar o lo pueda consumir. ¿Por qué? Porque hay un punto bien importante a nivel de mercadeo que dice que todo ingresa por los ojos. Usted compra es por lo que mira.
Entonces, si usted mira un producto de buena calidad, o sea, para usted la calidad es mirar el color, un color atractivo, colores rojos, colores verdes, colores amarillos, independientemente de cuál sea el contenido, pues a usted le venden es por color, por apariencia. Y por eso a veces dicen la apariencia engaña. Porque usted puede tener una carne dañada, una carne descompuesta, la puede modificar, aplíquele tartracina, sal de nitro, otros insumos y lo puede comercializar. Muchos de ustedes, muchos nos gusta este producto, las costillas ahumadas. Pero para llegar a ese ahumado requiere diferentes procesos. Uno puede ser aplicándolo dentro de un horno o dentro de un ahumador. La otra puede ser un ahumador artesanal, simplemente le aplican la carne para que adquiera ese color y pues el olor sobre todo. Otros simplemente pueden adicionarle humo líquido. Y hay unos recipientes que traen el humo, pero adicional hay que aplicarle color para potencializar ese color. Entonces ahí está la famosa sal de nitro. Pero si nosotros identificamos qué es la sal de nitro, es un insumo que da color, pero es cancerígeno en altas concentraciones. Y muchas veces el productor, por vender, sin importar, digamos, quién le consume, pues él lo que hace es adicionarle para promover como ese color llamativo. Entonces, por eso debemos identificar qué tipo de colorantes existen. Pueden haber colorantes líquidos, colorantes en polvo, colorantes que necesitan una dosificación o deben como trabajarse. Entonces, por ahí debemos como ir trabajando, ¿vale? Los colorantes. Tenemos otros que son los saborizantes. Para darle calidad o transformación a un producto, uno puede adicionar un saborizante. ¿Qué es un saborizante? Es un químico o puede ser un producto natural que se le adiciona para darle o cambiar la percepción de un alimento dentro de su boca, dentro de su sistema, dentro de sus sentidos, ¿cierto? Del gusto. O sea, darle como que si está muy dulce, perdón, está muy insípido, le agrega un azúcar y lo vuelve dulce. O sea, le da como ese sabor dulce o puede ser un sabor diferente. Entonces yo le puedo cambiar un café y usted le da por ejemplo, un agua de panela con sabor a café. O una salchicha y le adiciona un limón, entonces está la salchicha con sabor a limón. Saborizantes que van transformando dependiendo de los gustos de las personas. O cuántas personas no van y compran las papas fritas y usted la papa frita no se la come sola. Ahora le dice, vea, tenemos sabor a pollo, sabor a barbecue, sabor a salchicha, sabor a parrilla, sabor a queso, bueno, existen miles de sabores en el mercado, no solamente para productos alimentarios o alimenticios. Para otro tipo de productos también hay saborizantes. Ya están, por ejemplo, los preservativos. Entonces, usted compra un preservativo y ya viene con sabor a chocolate, sabor a banano, bueno, tantos sabores que pueden aplicar. Ya es dependiendo del gusto y de la necesidad de la persona, ¿cierto? Tenemos los edulcorantes. Pues ya aquí edulcorantes que aparecen. Todos los productos que generan sabor a azúcar o que endulzan un producto. Entonces, que si está muy salado, que se le hizo muy salada la sopa, pues agréguele azúcar para contrarrestar ese efecto. Que si está muy dulce, pues aplíquele sal y empiezan a hacer este ejercicio de balance. Los edulcorantes naturales o artificiales, o hay unos que son, por ejemplo, para personas diabéticas, ¿cierto? Ellos no pueden asimilar azúcar normal, o no pueden asumir sacarosa. ¿Qué se hace? Se aplica de esta famosísima stevia, porque la stevia es una planta que tiene un componente que se llama el esteviosilo. Y ese es un componente que tiene
una característica de sabor dulce, pero no tiene azúcar. Entonces lo que hacen es aplicarle y a usted le da esa sensación de dulce, pero tiene la garantía de que no tiene glucosa. Entonces ya tenemos diferentes productos que son edulcorantes. Hay uno, la miel de arce, es otro. Y muchos productos en el mercado poseen este tipo de edulcorantes, ¿cierto? Tenemos los ¿cómo se dice? Salazadores. Bueno, que generan esa sensación de sal, ¿no? Sal. Tenemos los emulsificantes. Me generan una emulsión, o sea, me ayudan a unir esas dos capas que habíamos hablado, el aceite o dos líquidos invisibles, el aceite y el agua, emulsificantes. Tenemos los gelificantes. ¿Qué son los gelificantes? Aquellos que me permiten dar una sensación o generar un gel. Entonces yo puedo tener agua con azúcar, las mezclo, ¿cierto? Tengo ahí una concentración de grados Brix que la puedo ir incrementando a medida que le extraiga el agua al producto y adiciono un gelificante, o sea, un gel, que en este caso podría ser una pectina. ¿Y la pectina qué es? Es un componente, es un aminoácido o un carbohidrato que está presente dentro de las cáscaras de naranja y lo que hace es desdoblar ese medio y convertir en un gel, en una gelatina. Entonces, lo que hace usted cuando compra la gelatina, ¿cierto? Es vertir el contenido, que es azúcar con pectina, dentro de un recipiente, deja enfriar y pues eso se desdobla y me genera esa concentración de gel, ¿cierto? Los gelificantes, que también los podemos encontrar en otros componentes, como es el colágeno, ¿cierto? Entonces, que sale de las patas, de los huesos, para poder hacer esa ¿cómo es? Esa gelatina de pata que muchos consumen. Entonces, eso ponen a cocinar una pata de res, que cocine, y la acción del calor lo que hace es extraer ese componente, ¿cierto? Y posteriormente lo que hacen es empezar a mezclar y sale pues un gel o una gelatina, ¿cierto? Emulsionantes, gelificantes, potencializadores de sabor, que pueden ser potencializadores de sabor o de color. Hay unos que son normales, el famoso, uno normal que uno consigue puede ser en el mercado o lo puede extraer del producto, el famoso glutamato monosódico. ¿Qué es el glutamato? Es un componente que está presente, por ejemplo, en el tomate de carne. Por eso, cuando usted adiciona a una carne, tomate de carne, ¿qué hace? Le potencializa, tiene mayor sabor, mayor respuesta, mayor aceptación hacia la parte del gusto. Colorantes, saborizantes, edulcorantes, salazonadores, emulsificantes, tenemos concentradores, potencializadores, tenemos estabilizantes,